Buenas a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo Rivero y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el efecto Pigmalión. Bueno, eh, como sabrás, o quizás no, si no escuchaste el capítulo anterior, este capítulo está muy vinculado con el episodio anterior porque aborda de alguna manera una parte del sistema educativo, aunque también voy a hablarlo en general porque para mí va más allá del sistema educativo esto, pero como no me dio el tiempo para hablarlo en el episodio anterior, ya aprovecho y me da la posibilidad de hablar sobre esto mismo, pero también vinculado, que está súper interesante. A mí me voló la cabeza cuando leí por primera vez este experimento. Bueno, ¿qué es este experimento? Es un experimento, para empezar. Creo que no lo había aclarado. Que en inglés se llama Pygmalion in the Classroom. O sea, Pygmalion en la clase. ¿Qué, qué es lo que... ¿De qué se trata, no? Bueno, fue un experimento que hicieron en el año 1968 en una escuela. Y los que hicieron el experimento, ya lo digo así, después el que quiera lo busca, fueron Rosenthal y Jacobson. Y bueno, y en español se traduce Pigmalión en el aula, claramente. Bueno, ¿en qué consistió este experimento y por qué me vuela tanto la cabeza? Este experimento consistió en agarrar una cierta cantidad de alumnos, ¿no? De una clase, y les dijeron a los profesores que les iban a aplicar pruebas de coeficiente intelectual a todos, ¿no? A todos los de esa clase. Pero había un grupo selecto de esa clase que obviamente iban a ser los que obtenían mejores puntuaciones en el CI y se lo iban a comunicar a los profesores cuáles eran los mejores alumnos que habían obtenido en las pruebas el mayor puntaje, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en este experimento? Le comunicaron a los profesores cuáles habían sido los alumnos que habían tenido mayor puntaje en las pruebas de coeficiente intelectual. Y en realidad, esos alumnos se los inventaron, o sea, fueron elegidos al azar. No fue que realmente en una prueba sacaron el mayor puntaje, sino que fueron alumnos al azar de la clase que dijeron, bueno, vamos a probar, decirles que fueron este grupo de alumnos al azar que fueron los que obtuvieron mejores puntuaciones, a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó finalmente, no? Se dieron cuenta que, bueno, fue avanzando el curso, esto fue al principio del curso, fue avanzando, y al final del año, ¿qué fue lo que pasó? Esos alumnos al azar que les habían comunicado a los profesores, que eran los que tenían mayor coeficiente intelectual, fueron los que terminaron siendo los mejores alumnos. Pero ellos realmente o sea, no eran alumnos que habían hecho la prueba, o sea, que fueron al azar. ¿Y cómo puede ser entonces que los alumnos que fueron elegidos al azar fueran los mejores comparado con el resto? Por las expectativas que generaron los profesores sobre esos alumnos. O sea, los profesores pensaban que, claro, al tener ese rendimiento en las pruebas, los investigadores le dijeron, bueno, estos van a ser los que les va a ir mejor. Entonces los profesores crearon esa expectativa sobre esos alumnos y fueron los alumnos que les terminó yendo mejor, aunque no tuviera nada que ver su capacidad intelectual. Y para mí, eh, el hecho de comprender esto es totalmente revolucionario en todos los ámbitos. Primero voy a hablar del ámbito educativo, que viene de la mano con el episodio anterior. Y bueno, qué importante, ¿no? Qué loco que como las expectativas que uno tiene sobre otra persona, o sea, en este caso las expectativas que el profesor tiene sobre el alumno, pueden cambiar el rendimiento del alumno de un modo
así, total. Y la importancia de esto, ¿no? Porque ¿qué hacemos en el sistema educativo también? Etiquetamos, como decía en el episodio anterior, etiquetamos con notas, con rendimientos. ¿Qué es lo que hace eso? Inconscientemente, aunque el profesor no quiera hacerlo, lo termina haciendo igual. Por una cuestión de que nuestra mente, nuestro cerebro, filtra la información para ahorrar energía. Entonces asocia que el alumno que le va mal, asocia inconscientemente, lo asocia con determinadas expectativas propias del profesor hacia él. ¿Y qué es lo que termina creando? Que el alumno que le va mal, le vaya mal para siempre. Por eso hay alumnos que entran al sistema educativo y se van del sistema educativo igual. Y después de repente en la vida les va bárbaro. Pero también es por esto. O sea, las expectativas que se crearon en el entorno también, obviamente no es lo único, ¿no? Del profesor al alumno, pero también de la familia, a este hijo que le iba mal. Todos van creando su propia realidad. Y nosotros estamos creando realidades constantemente. Y la importancia de cuestionarnos qué realidad estamos creando para la otra persona. Y nada, me parece impresionante eso, la necesidad de dejar o intentar sacar las máximas etiquetas que podamos, porque de ese modo podemos evitar que nuestro cerebro nos indique y cree expectativas sobre las otras personas de acuerdo a cómo les fue en algo determinado, por ejemplo. Y bueno, muchos profesores también son conscientes de esto, por suerte. Hay una parte, la verdad que ojalá en algún momento sea el 100%, pero lo que hacen muchos profesores, por ejemplo, como saben, bueno, muchos, no sé, ahora estoy pensando, no sé, me acuerdo de dos o tres que haya escuchado, que lo que hacen es corrigen sin saber de quién es. Es algo impresionante si te pones a dar cuenta, ¿no? Todos les mandan algo y sin leer el nombre el profesor corrige. Entonces no se sesga de ningún modo a lo que es, y más cuando las producciones están hechas a impresora, ¿no? Y no puede identificar la letra. Y es algo maravilloso porque para el profesor debe ser muy... le debe llenar realmente el poder hacer su trabajo de la mejor manera y para el alumno al mismo tiempo. Luego, bueno, tenemos alumnos que siempre, en todos los ámbitos de la vida, también en el sistema educativo, hay personas, hay profesores que, bueno, que creen que ellos son los que tienen toda la verdad del universo y van a corregir de acuerdo a cómo te fue antes y todo, y a veces de una manera consciente e inconsciente y te van a terminar condicionando muchas veces, y eso sí. Pero bueno, nada, quería vincularlo también con lo del sistema educativo porque realmente es un experimento que se hizo en el aula, en una institución educativa, entonces está bueno traerlo. Como siempre te voy a estar dejando el experimento para que lo leas después. Y bueno, eso por un lado del sistema educativo. Capaz que también la importancia de que los profesores reconozcan esto y todos los miembros del sistema educativo de cómo, como vos tratás a una persona es como va a salir muchas veces esa persona de la situación. Entonces, si vos a un alumno que le va mal, ¿no? Lo empoderás o lo tratás como un alumno que le va bien, es probable que mejore mucho. En cambio, si lo seguís tratando o de una manera en la cual le limitas sus capacidades, en la cual, no, porque mira, bueno, esto se da mucho con las personas que sufrieron dislexia o tienen dislexia, lo he visto, y bueno, muchas veces que se hace el profesor lo trata como si fuera un... eh, ¿cómo decirlo de una manera que no suene fuerte? Pero saben a lo que me refiero, ¿no? Que lo tiene como si realmente no fuera muy inteligente, entre comillas, aunque claramente sabemos que la inteligencia no tiene nada que ver con si tenés dislexia o no, pero de la manera en que lo trata, es lo que digo, ¿no? Es como al final le termina yendo, entonces... a veces pasa eso, ¿no? De que la visión que tiene un profesor o de estar todo el día encima de un alumno y limitarle las capacidades es lo que termina generando que tenga un mal rendimiento. Pero, bueno, en fin, la verdad que con referencia al sistema educativo, yo creo que más que nada es trabajar esto con los profesores. Hay profesores que lo tienen muy claro esto y otros que no, pero sobre todo los que
lo tienen el poder trabajar bueno, que uno influye en el alumno, sin duda, en la manera en cómo lo trata. Y aunque sean pequeños detalles, y todo influye. Y también estar pendiente a cómo lo tratan los demás de su entorno. Obviamente la persona, el alumno tiene que generar un cambio, pero muchas veces está en un lugar de desempoderamiento por X razones y bueno, capaz que ahí justamente el profesor puede dar una mano, bueno, al resto de los alumnos que lo ven y lo tratan o lo etiquetan de cierta manera, bueno, cambiemos eso, ¿no? Cambiemos esa percepción. Y el profesor puede empezar iniciando ese cambio. Es muy interesante, la verdad. Bueno, y ya pasando un poco más a otros ámbitos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las personas en general y nuestras relaciones en general? ¿Y qué pasa con los problemas o los conflictos emocionales o psicológicos? Bueno, ¿qué peso tiene esto, no? Acá vemos también cómo vemos personas a lo largo de la vida que están abatidas total y que no le ven motivación ni sentido y muchas veces están influidas por la percepción que tiene un entorno cercano a esa persona, por eso muchas veces el parte del entorno condiciona, viene de acá, ¿no? Cómo ese entorno y las expectativas que tiene el entorno sobre esa persona lo llevan a comportarse de determinado modo, que no es como la persona se quiere comportar, sino que el entorno la lleva a eso, y las expectativas que los otros tienen la lleva a eso. Entonces la importancia de también tener responsabilidad con el otro, de cómo yo trato al otro, es también lo que el otro se puede llegar a convertir de la manera en que yo lo trato. Es, bueno, es también con el tema de las plantas, ¿no? O sea, en general, hablando de la naturaleza, ¿no? O sea, si yo riego una planta y la cuido y todo, bueno, va a crecer en comparación con la planta que yo no la riego, la dejo ahí y no le doy ni pelota. Es como un poco, ¿qué queremos sembrar en los demás? ¿Qué queremos que el otro crezca? El desear realmente eso y tratarlo como si fuera eso. Porque si lo tratamos como una persona que no tiene posibilidad de cambio, que está desempoderada, que no puede hacer nada, creamos esa sensación en la persona misma. Y esto está re interesante porque se utiliza mucho en terapia también. En el tratar a una persona que, por ejemplo, que cree que no puede hacer algo, también se utiliza, bueno, el tratarla como que sí, yo te veo como una persona que puede generar un cambio, que puedes hacer algo. El mero hecho de hacer eso ya genera un cambio en la otra persona, porque dice, pa, acá alguien me está tratando como que yo sí puedo, cuando todos los demás me dicen como que, ah, mira como que ya está, ¿no? El poner ese voto de confianza ya genera un cambio. Y impresionante, la verdad, los cambios que se pueden llegar a generar en este sentido. Y bueno, y por ese lado quería llevarlo también de cómo hay personas que han sido lamentablemente acosadas de todo tipo por personas manipuladoras y cómo nosotros podemos identificar estos relatos, ¿no? Que a veces las personas que han sufrido mucho en este sentido se identifican directamente con la historia que otros les contó o en el lugar que otro les puso, en un lugar de imposibilidad de cambio, de soy así, no me puedo mover de acá, y todo así, en un lugar de desempoderamiento, mismo en las situaciones que hay violencia de por medio, que obviamente hay dos responsabilidades, ¿no? Que hay que dejarlas claras. Hay una responsabilidad propia, porque ¿qué pasa? Tenemos el efecto de cuando otra persona pone expectativas en mí, y esas expectativas no son buenas, es decir, me tira hacia abajo, por decirlo de algún modo, yo tengo la responsabilidad de darme cuenta de lo que está haciendo la otra persona y decírselo, si es una persona cercana, intentar cambiarlo o bueno, o de algún modo también se puede llegar a alejar esa persona o para qué quiero tener una persona en mi vida que me va a dar todo, me va a generar ciertas expectativas en mí que no son buenas, ¿no? También ese cuestionamiento. Pero a ver, hay casos en que es complicado esto porque a veces no es tan evidente. Y lo que está bueno es siempre ser consciente. Bueno,
esto, yo a veces lo hago eso, que me sirve mucho, que es decir, bueno, esto no viene mío, ¿eh? O sea, cuando una persona me dice algo, bueno, es tu opinión sobre mí, que tu opinión obviamente es subjetiva, está basada en todas tus experiencias y todas tus inconsciencias y todo tu, o sea, todo tu mambo, digamos. Entonces, está bueno decir, bueno, esta parte es mía y esta es tuya. O sea, vos lo que me estás diciendo o de la manera en cómo me estás tratando a mí, no es de la manera en cómo soy yo, es de la manera de cómo sos vos y me tratás a mí. Y entonces, al poner ese freno y esa distancia, uno puede observar las cosas de otro modo también y decir, bueno, pará, esto es tuyo y esto es mío. O sea, decir lo que quieras, pero ya a mí lo que vos me digas no me influye tanto porque sé que es tuyo. Y poner ese parate está muy bueno porque nos libra un montón de cosas, ¿no? Pero muchas personas no tienen la capacidad de hacer esto porque nunca lo emprendieron, por ejemplo, nunca se lo han preguntado. Pero es algo muy, muy poderoso. Creo que es un poco lo que quería transmitir. Creo que está muy bueno que seamos conscientes de esto y aprendamos justamente cómo influimos a los demás y cómo los demás nos influyen a nosotros. Así que bueno, em, no sé de cuánto me quedó este episodio, un poquito más corto por suerte porque ya me venía alargando mucho, así que sé que hay personas que prefieren que sean cortos. O sea que bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido, a estar muy atento a estas cosas, a las cosas que provienen de los demás y que salen de uno, porque influyen de una manera muy increíble. Y esto yo, por eso te digo, trato de tenerlo muy en cuenta siempre. Así que bueno, te mando un abrazo muy grande. Como siempre me podés seguir en Instagram, @menteabiertapodcast, _, en YouTube, Mente Abierta Podcast. Los que me siguen por ahí, acuérdense de suscribirse, darle like, comentar todo. Y los que me siguen por Spotify, de puntuar el podcast, que es lo que ayuda a que más personas puedan tener esta valiosa información y que empiecen a cambiar un poco su modo de funcionar o recordarles en realidad de la manera en que funciona todo. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.